Gracias, Dios les bendiga, hermanos. Bueno, si van a aplaudir, aplaudan al Señor, ¿eh? Fuerte. Gloria a Dios. Dios merece toda la gloria, la alabanza de parte nuestra, amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Amén. Pero antes vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos, vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, por todo lo que nos das. Gracias por tus bendiciones, gracias porque tú estás con nosotros, tú estás aquí, confiamos en ti. Te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, te entregamos nuestras vidas, Señor. Ahora, siempre también, pero en este momento danos sabiduría en este tiempo de entender tu palabra, de saber lo que tú nos quieres decir hoy. Señor, háblanos, dispone nuestros corazones, obra tú, Señor, obra tú en nuestra mente, obra en nuestra vida y haz el cambio, haz los arreglos, haz todo lo que tienes que hacer. A ti te entregamos, Señor, nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer Nehemías 8. ¿Vale? Quisiera leerlo. Ustedes también en sus Biblias. Y el título, pues, es Esdras lee la ley al pueblo. Dice así la palabra del Señor. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron
los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley de Jehová, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel, que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén. Pareciera un poco largo, ¿no? Ya mover esto un poco, que me mueven las páginas. Creo que por ahí está bien. Pareciera un poco largo, ¿no? Pero dice que Esdras leía todos los días, ¿no? Todos los días de día. Hermanos, aquí este capítulo, haremos referencia también al 9. Y yo le he titulado Levantarse como siervo, ¿no? Vemos al final, es el siervo, ¿no? Se habla de servir al Señor. Y como vemos, se inicia con la lectura de la ley. Se dice que en el mes séptimo, ¿no? El séptimo mes, pues se juntó todo el pueblo. Dice que todo el pueblo, todo. Imagínense, todo el pueblo, hombres, mujeres, los que tenían entendimiento, niños, los que podían entender, se juntaron como un solo hombre y hicieron una petición. Pidieron que les trajeran el libro de la ley. Si recordamos todo lo que hemos venido estudiando de Nehemías, el pueblo antes estaba cautivo, no estaba en Jerusalén, estaban en otras ciudades fuera, le habían llevado cautivos y iban regresando grupos a Israel. Entonces, el pueblo estuvo mucho tiempo fuera de Israel, la gente estuvo fuera, inclusive generaciones, muchos nacieron fuera, pero el Señor hizo una promesa y los trajo de vuelta a Israel. Y a retomar, reconstruyeron los muros, reconstruyeron el templo y también habrán recordado que se leía la ley, que estaba la ley de Moisés y se juntaron y pidieron que les trajeran la ley. Y el sacerdote Esdras les trajo la ley. Y no solo que se los trajo, sino que la leyó también. Y leyó la ley desde el primer día, fíjese, ¿no? Empezamos hablando que el primer día, vino el mes séptimo y el primer día, ¿no? Pidieron la ley. Y sin contratiempos, Esdras lo trajo. Y el primer día, que era el día de reposo, no solo le trajo la ley, sino la leyó a todos. Dice que Esdras leyó la palabra a todos. Desde la mañana, desde todos los días, desde el alba hasta el mediodía, la leyó. Imagínense, ¿no? A veces pareciera que nos cansamos. Hoy leímos todo este capítulo, 18 versículos. Imagínense, ¿no? El pueblo anhelaba, el pueblo quería escuchar la palabra de Dios, quería escuchar la ley, ¿no? Estaban ahí todos los días, toda la mañana. Hace tiempo el pueblo de Israel no escuchaba a Dios, no escuchaba su palabra, estaban fuera. Yo pienso y creo que posiblemente es como cuando uno tarda mucho tiempo sin comer o a dieta y ya pues la barriga, ¿no? El estómago como que lo tienes que autorizado, como que se cierra el estómago y ahí donde estaban pues ya se habían acostumbrado a la cultura, a no escuchar
a no escuchar la palabra, no escuchar la ley. Y estaban inmersos allí. Pues a muchos les cambiaron el nombre, como sabemos, Sadrach, Mesach, Abednego, le cambiaron el nombre, ¿no? Pero no les podían cambiar el corazón. La cultura no cambia el corazón. Había personas que tenían en su corazón ese anhelo de Dios. Y como cuando uno, por ejemplo, le da hambre, al principio pues tienes hambre y luego va desapareciendo porque te acostumbras a estar comiendo menos, perdes peso y así. Lo más fuerte no es el momento del impacto. Yo pienso que la gente ya estaba acostumbrada, pero cuando volvieron, en ese tiempo empezaron a recordar, Dios le hizo sentir, porque todo el pueblo, dice, pidió la ley. La gente pidió a las promesas de Dios. Y dice que los levitas, Esdras, Nehemías, le explicaban la ley, porque no la entendían. Dice que se juntaron allí, ¿no? y le hacían entender al pueblo lo que decía la ley. Entonces hay comentarios que dicen que se habían olvidado del idioma hebreo, se habían olvidado de su idioma original. Posiblemente los que nacieron fuera no les hablaban, se habían olvidado, pero yo creo además que le explicaban la palabra, le explicaban la ley, le explicaban lo que quería decir la ley de Moisés. De hecho, ellos pues recibieron, si vemos en los versículos posteriores, recibieron la palabra. Ellos tenían hambre y sed de escuchar a Dios. Ellos necesitaban la presencia de Dios. Ellos cuando volvieron, ellos sintieron y recordaron esos tiempos de abundancia de palabra o los que les contaban. Y se desató esa necesidad de Dios. Hermanos, cuando nosotros tenemos necesidad de Dios, Dios provee, Dios ya sabe, Dios pone eso. Dios pone el querer como el hacer. Él hace que nosotros tengamos en esa necesidad. Filipenses 2:13 lo dice. Por su buena voluntad, Él produce el querer como el hacer. Amén. Hermanos, cuando tenemos necesidad de algo, nosotros buscamos. El Señor pone esa necesidad. Buscamos saciarla, ponemos todo nuestro empeño porque tenemos una necesidad que cubrir, que satisfacer, que llenar, y hacemos todo. Si nosotros sabemos que tenemos que comer todos los días, tenemos que trabajar y nosotros buscamos un plan. Y cuando no tenemos trabajo, pues enseguida o antes empezamos a pensar porque sabemos que podemos tener necesidad y buscamos cubrirla y ponemos en marcha una serie de cosas y de planes y de acciones para que podamos alcanzar ese objetivo y obtenerlo. El pueblo tenía necesidad de esa palabra. El pueblo buscó y pidió y le fue dada la palabra y Nehemías la leyó. Y me llama la atención que dice que el pueblo pito de, ¿no? Para ello. O sea que fíjense que habían trabajado para que y prepararon un púlpito donde se iba a poner ahí el sacerdote, la persona que iba a leer la palabra de Dios. O sea, ellos lo tenían todo planificado y han trabajado no solo para reconstruir los muros y reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, sino también para escuchar la palabra. Y hicieron el púlpito de madera y de hecho ahí se puso Esdras a leer la palabra, a leer la ley. Su corazón anhelaba escuchar a Dios. Ellos querían escuchar lo que Dios tenía para ellos. Tenían eso olvidado, estaba allí a lo mejor años. Pero hermanos, Dios proveerá, hermanos. Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Hermano, Dios provee. Si tenemos hambre de Dios, seguro que Dios proveerá. Provee, hermanos, y nos da lo que nosotros necesitamos.
Y a Dios no se le escapa nada. Dios es todopoderoso, es soberano. De hecho, si sabemos que cuando nosotros nos convertimos, o nosotros hemos querido seguir a Dios, Dios nos da de su Espíritu Santo, ¿no? Jesús se fue y envió al Consolador, y el Espíritu Santo mora en nosotros. Dios provee, hermanos. Y siguiendo la secuencia de lo que habla aquí, lo que se relata en Nehemías, dice que el pueblo escuchó la ley de Moisés, los levitas, Esdras, le explicaron la ley, bien que se la hayan traducido, bien que se la explicaron, total que el pueblo entendió lo que decía la ley y lloró. Dice que el pueblo lloró, hermano. Lloraron cuando eso. ¿Y por qué lloraron? Cuando escucharon la palabra de Dios. Ellos tenían un corazón dispuesto, sensible, esperando que Dios le hablara. Y entonces Dios le habló. Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, Dios nos habla. No sé si han escuchado personas, que yo he escuchado algunas que dicen, yo he leído la Biblia, inclusive el libro, y yo digo, bueno, Señor, tú sabes, tu palabra llega. Pero si hay ese corazón sensible a escuchar a Dios, si nosotros buscamos al Señor en oración y le pedimos. De hecho, cuando yo conocí del Señor, el pastor nos decía, pues antes de leer la Biblia, oren para que el Señor les dé sabiduría, ¿no? El Espíritu Santo te dé sabiduría y entienda lo que te quiere decir. Y cuando nosotros leemos la palabra, hay un rema, hermanos, un rema que es el Espíritu hablando a nosotros, hablando a nuestro espíritu. Hermano, entonces Dios le habló al corazón del pueblo. Dios le habló, la palabra la recibieron y ahí es donde ocurre yo le llamo el milagro. Ocurre el milagro y ocurre lo que Dios obra en el corazón de cada persona. Y lloraron porque sintieron arrepentimiento. Ellos escucharon la palabra, hermano, escucharon y la palabra es como un espejo que nos muestra a nosotros nuestra falta y cuánto hemos fallado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Juan 16, del 7 al 11, habla de eso. Versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y ya no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. Dios es el que convence de pecado. Fíjate, las personas pueden leer la Biblia. Yo leía la Biblia cuando estaba mucho más joven, antes de convertirme al Señor. Yo leía, e igual yo leía y buscaba versículos. Me acuerdo que tenía la Biblia Latinoamérica. Y yo seguía con mi vida. Y yo me imagino aquí, hermanos, ¿de qué se habrán arrepentido los israelitas? Y nosotros podemos reflexionar en nuestra vida. Los israelitas, oyendo la palabra, escucharon que la ley les mostraba los pecados. La palabra nos muestra a nosotros nuestros pecados. Cuando nosotros vamos leyendo, y esto va en contra de lo que yo estoy haciendo. Y ahí tenemos dos opciones. Uno, o someternos a lo que dice la palabra y el Espíritu Santo obra, o rebelarnos y rechazar lo que nos dice el Señor. Y nosotros oramos para que el corazón de las personas esté dispuesto a aceptar la palabra. Cuando nos muestran, se muestran los pecados y todo el daño que produce, el peligro
que produce andar contra la ley, hermanos, es que ahí es donde nos compungimos y decimos, Señor, aquí estoy. Y el pueblo escuchó la ley y entendió, y tuvo ese sentir. ¿Qué pecados? A ver, a veces nosotros decimos, pero yo me porto bien, yo no hago mal a nadie, yo no robo, y empezamos a pensar en los pecados más grandes, los más vistosos, los peores. Pero para Dios pecado es pecado. Sí es verdad que hay pecados con consecuencias peores que otros, con pecados que hacen más daño tanto a nosotros como a otros, unos con más consecuencias que otros. Adulterio, fornicación, tal vez no pensamos en la ira, los celos. ¿Qué pecado tenemos? ¿Qué pecado podemos nosotros analizarnos en el día a día? Contiendas, envidia, egoísmo, idolatría, orgullo. Tenemos que ir analizando nuestras vidas poco a poco y decir, uy, pero yo, la verdad que no me había dado cuenta, pero hoy tuve una sensación de egoísmo, porque no quise dar algo, no sé, lo que sea que se me ocurra. O puse en primer lugar tal cosa antes que a Dios. Le di más importancia. Es pecado, hermano. Los israelitas no estaban conscientes posiblemente de estoy casi seguro, no estaban conscientes de sus pecados cuando estaban allí, porque no tenían en la mente la ley. Y en el momento que le leyeron la ley, antes podían decir, creo yo que dije, bueno, tenemos pecado, andamos bien, vivimos aquí, volvemos a nuestra tierra, qué bendición para nosotros. Pero en lo que escucharon la ley, el espejo les mostró los pecados. Y así el Señor nos muestra los pecados a nosotros con la palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Lloraron. De hecho, llama la atención, si vemos en este capítulo, que los líderes ahí le alentaron al pueblo para que no lloraran, dice, no se entristezcan. ¿Sí? Pero el pueblo estaba compungido, estaba arrepentido. Habían escuchado la ley y habían llorado por arrepentimiento, porque sabían que muchas cosas que habían hecho iban en contra de lo que Dios quería. Hermanos, los que habían sembrado con lágrimas, pues ahí le estaban diciendo, regocíjense con gozo. Nosotros nos compungimos, nos entristecemos por el pecado, para arrepentimiento, pero sabemos, hermanos, que Dios perdona nuestros pecados. Amén. Y ese es el triunfo que nosotros tenemos, porque Dios ha perdonado ya nuestros pecados. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, recogerán con regocijo en esa siembra. Entonces, podemos triunfar ante el pecado. Podemos triunfar por medio de el que nos dio la salvación y que nos dio el perdón de pecados. En Juan 15, 10 al 11 dice así, lo pueden buscar si quieren. Juan 15, versículo 10 y 11. Dice así, si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así que como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Después de arrepentirnos, nosotros tenemos que tener gozo porque nuestros pecados Dios los perdona. Eso sí, fíjense lo que dice Jesús. Si guardares mis mandamientos. ¿Qué pasa si guardamos los mandamientos del Señor? Entonces permanecemos en su amor. Nosotros permanecemos en su amor guardando sus mandamientos, cosa que a muchos les puede chocar. Pero entonces yo tengo que hacer lo que tú dices, sí, porque es para bendición tuya. El gozo al pueblo que no se entristezca, que era día de júbilo, era día de alegría. Porque era ley, leían la ley, pero tenían que gozarse porque había triunfo, porque era semana ellos celebraban lo que era la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de los tabernáculos era un memorial
donde habitaban en tiendas de campaña y recordaban su peregrinación en el desierto, cuando estaban en el desierto. Pero después Dios los sacó de allí, los sacó de Egipto, del desierto, y tuvieron victoria y pudieron conquistar la tierra prometida. Las promesas de Dios, o sí, hermanos, lo que Dios dice en su palabra, o sí se va a cumplir. Está escrito, escrito está y se cumplirá. Y esa era una promesa. Sin embargo, fíjense que esa peregrinación del pueblo de Israel en el desierto puede ser símbolo o puede compararse con nuestra situación en el mundo, en este mundo, ¿no? Nosotros caminamos por un desierto, andamos por un desierto donde hay muchas cosas, muchas adversidades, la corriente es distinta, el sentido es distinto a lo que nosotros podemos ver que Dios nos enseña en la palabra. Hay serpientes en el desierto, hay sequía, pero Dios está allí y Dios cumple su promesa. Dios nos guarda en este mundo, Dios nos guarda y Dios nos pone el querer como el hacer de buscarlo a Él para saciar esa sed que tenemos de Él. Amén. ¿Y qué sucedió después, hermano? Cuando leyeron la ley, después que leyeron la ley y se arrepintieron, ¿qué sucedió? Dice que confesaron sus pecados. Ellos confesaron los pecados. Y me llama la atención porque ellos leyeron, ya pasamos al capítulo 9, y dice que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Amén. Fíjense, la cuarta parte del día leyeron la ley. Y la otra cuarta parte del día confesaron sus pecados. Y yo me pongo a sacar cuentas, dice, ¿cuánto es la cuarta parte del día? Si el día se toma como día y noche, el día son 12 horas, la cuarta parte del día son 3 horas. Pero si tomamos las 24 horas del día, son 6 horas. Comentaristas dicen que son 3 horas. Pero supongamos que sean 6 horas, aún 3 horas, leyendo la ley. Leyendo, 3 horas, leyendo, Imagínense, si leímos 18 versículos aquí y pareciera que ya estaba yo cansado, ¿no? Y cuando ya terminé, y nosotros, ¿cuándo va a terminar Giuseppe de leer? Él leyó tal capítulo, va a leer el capítulo 9 también. Parece largo, pero 3 horas leyendo la palabra, ahí. Dice desde el alba hasta el mediodía. Y luego oraron y confesaron sus pecados otra cuarta parte del día, 3 horas. 3 horas orando y 3 horas confesando los pecados. Y yo me pregunté cuando estaba leyendo esto, ¿y cuántos pecados habrán confesado? Porque cuando yo oro y a veces en 5 minutos ya dije todo lo que tenía que decir. Y Señor, perdóname, ¿verdad? Dice que pasaron la cuarta parte del día. Y si pensamos más allá, que eran las 24 horas, son 6 horas. Pero vámonos por lo que los estudiosos nos dicen. 3 horas. 3 horas leyendo la ley, 3 horas confesando sus pecados y orando. Y también dice que confesaron los pecados de sus ancestros, ¿no? De sus padres. Pero lo hicieron, fíjense, cuando ellos se quedaron solos y ya no había extranjeros, porque también había extranjeros en esta fiesta de tabernáculos, en esta fiesta que hacían. Y a veces necesitamos nosotros tal vez un espacio de intimidad con el Señor, de confesar y de sentirnos de tú a tú para decirle al Señor cuánto hemos fallado, que hemos fallado y que nos arrepentimos, pero decirlo y confesarlo, con la boca, hermano.
de nuestras palabras hacia el Señor. Ese día, fíjense, ellos antes le decían no lloren, no se entristezcáis, es día de alegría, pero ahora les estaba diciendo afligir el alma. Ellos convocaron específicamente, empezaron con gozo, leyeron la ley, lloraron, digo, a lo mejor lloraron antes de tiempo, no, pero lloraron porque la palabra los tocó, y luego pues convocaron ayuno al pueblo. Era día para afligir el alma. Antes se le prohibía llorar, pero ahora le están diciendo que tienen que afligirse, ¿no? ¿Y el objetivo cuál era? El objetivo, hermano, del ayuno es, como lo dice la palabra en Isaías 58:6, es desatar las cadenas de maldad, quitar todo lo que es iniquidad, maldad, todo lo malo, es desatar esas cadenas. Imagínense nosotros atados con cadenas a una maldad, ¿no? Yo me imagino cómo es desatar las cadenas. Desatamos cadenas, soltamos las cadenas que tenemos nosotros de maldad. O sea, es decir, la maldad está atada a nosotros con cadenas. Así se describe en Isaías. Y el día de ayuno, de afligir el alma, era para soltar esa maldad. Ya se habían arrepentido, ya sabían los pecados, ya tenían la ley ahí como ayo, como maestro, como un profesor que le decía esto y esto está mal, esto y esto también está mal, y lo bueno es esto. Y ya sabían de todo eso, porque habían leído bastante, habían escuchado bastante, que era lo malo en un día, y eso era todos los días. Pues cuando nosotros ayunamos, hermanos, es ayunar para afligir el alma y para dejar la maldad, para tener además comunión con Dios. En el ayuno se tiene que orar. Si ayunamos sin orar, no estamos hablando con Dios. ¿Cómo vamos a...? Nosotros hay un dicho que, por lo menos en Venezuela, decía, si ayunas sin orar es una huelga de hambre. Si ayunas sin orar es como un cuerpo sin alma. Entonces nosotros ayunamos y tenemos que hablar con Dios, porque el objetivo del ayuno es soltar eso, entregarse al Señor, identificarlo y entregarle eso, Señor, a hablar con Dios. Señor, yo me arrepiento, yo te entrego esto, confieso mis pecados y suelto, lo dejo. Y también oían a Dios por medio de la palabra. Me convierto. ¿Qué es la conversión? La conversión de una persona, ¿qué es? Es cambiar de rumbo. No es que yo recibo a Jesús y soy salvo y sigo el mismo camino de antes. Yo recibo a Jesús y seguro que tengo que cambiar mi rumbo, mi sentido, mi camino para otro y lo más probable es que sea contrario al que venía llevando. Eso es la conversión, cambiar lo que tenía antes, que era contrario a la palabra de Dios, y ahora seguir y guardar los mandamientos que el Señor nos da. Amén. Para hacer la voluntad del Señor. Hermanos, Romanos 10, del 8 al 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Qué hay aquí, hermano, en estos versículos de Romanos 10, del 8 al 10? Dice que si creyeres, ¿no? Creyeres en tu corazón. Entonces ahí está la clave. Creo en mi corazón, creo. Aquí está hablando Pablo en contra de la incredulidad. O sea, crees en tu corazón. Tienes que creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús.
que Jesús es el Salvador, y yo creo en mi corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Rey de Reyes y el que murió por mí en la cruz por mis pecados. Eso es creer en Él. Eso es lo que tenemos que creer, eso es lo que tú y yo tenemos que decir, creo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado delante de Dios. Y confieso, como hizo el pueblo de Israel, para salvación. Tienes que confesar, tenemos que confesar para salvación. El arrepentimiento, hermano, implica cambio de cosas, implica quitar lo malo, según lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que abandonar el viejo hombre que está viciado. Y cuando algo está viciado, a veces cuando vemos un coche de tantos años que tiene tantas fallas, pueden decir los mecánicos, ya estaba desguace, hay que cambiarlo por otro, más nuevo, distinto. El viejo hombre está viciado, hermano. Tiene que ser un nuevo hombre. Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es que desde el principio, por algo lo dijo Jesús, porque tenemos que nacer completamente. Es una nueva persona la que nace cuando se convierte, cuando cambia. Nosotros somos, cuando nacemos de nuevo, sabemos que Dios nos ha limpiado, Jesús nos ha limpiado del pecado. Él los cargó esos pecados y se los llevó en la cruz, se los llevó sin vuelta atrás, para siempre. Amén. No es que lo vamos a recordar, no, se lo llevó para siempre, hermano. Y esa es nuestra confianza, la confianza que tenemos en Jesús. Amén. Cuando Él se lleva todo, es definitivo, es definitivo. Y yo a veces he pensado, porque pareciera que escuchamos más testimonios, y se lo comentaba yo a mi esposa en estos días, de personas que han sido víctimas del pecado o que han sufrido por el pecado de otras personas, digamos la víctima, más las víctimas que el victimario. A veces escuchamos más testimonio, pero ¿qué de la persona que ha hecho daño? ¿Ah? También Dios lo quiere, también Dios lo ama y quiere que se arrepienta. Pero pareciera que escuchamos menos. ¿Qué de esa persona que ha hecho daño? Y tal vez el testimonio, porque se levanta ahí y dice, ha matado no sé cuántas personas. Y después se arrepintió, pagó en cárcel, todo lo que sea que hizo. Pero tal vez más difícil mostrar ese testimonio que el testimonio de sufrir. Parece que nosotros tenemos la tendencia a ponernos más de víctima, pero Dios ama a todos, hermanos. Al que sufrió, al que hizo sufrir, porque esa persona también sufrió. Y cuando nosotros nos convertimos, todo eso queda borrado. El Señor borró. Es como que pasó el borrador. Me acuerdo yo de las pizarras, cuando se utilizaba la tiza, se borra, o el rotulador, se borra todo. Y ahí no se ve nada. Es borrón y cuenta nueva, es un nuevo nacimiento. Y eso es para siempre. Y nosotros tenemos que identificarnos con eso, con esa obra que es Jesús, que lo hizo Jesús. Entonces nuestra identidad debe estar en el Señor Jesús. Nuestra identidad debe ser en Cristo. Somos salvos, somos perdonados, somos limpios, amados. Yo lo apunté porque muchas cosas se me olvidan. Amado, hijo, sacerdote, hermano. Somos victoriosos, somos siervos, somos ministros. Si tenemos en nuestra mente lo que somos en Cristo, hermano, nuestra vida cambiará radicalmente día tras día. Amén. Día tras día. Porque el Señor nos cambió y hizo la obra para siempre, es decir, eterna. La hizo una sola vez. Amén. Hermanos, los israelitas, vemos también que después que confesaron, volvemos al texto, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
Fíjese, después de esa confesión, después que nosotros somos conscientes que hemos confesado el pecado, que hemos entregado eso, esa maldad, que hemos sido sueltos, que nos desatamos de esas cadenas, esa liberación que nos ha dado Dios, ¿qué nos queda? Alabar, adorar a Jehová, alabar al Señor, bendecirlo en voz alta, decirle bendito el Señor. Bendecir es hablar, decir cosas buenas, bendecir al Señor, hablar bien de Dios, bendecir al Señor, alabarlo. Imagínense esa alegría, hermanos, y de recordar las promesas de Dios que se han cumplido desde el principio hasta ahora. Es un gozo grande, saber que Dios se glorifica. Y ese es el gozo que tenemos que tener nosotros. El gozo del Señor debe ser nuestra fortaleza. Amén. Podemos tener fuerza física, podemos tener fuerza psicológica, fuerza económica, protegidos, pero aún así posiblemente no tener gozo. ¿Sí? Pero mi gozo está en esa fortaleza que el Señor me da. Amén. A mi espíritu, a mi ser. El Espíritu Santo fortaleciéndome a mí. Amén. Amén. Podemos tener como los hijos de Dios. Los israelitas recordaron, relataron, está en capítulo 9, ellos relataron, no lo vamos a leer, pero ellos relataron y recordaron todo lo que había pasado en los años previos desde la esclavitud de Egipto, como Dios nunca los abandonó, siempre estuvo con ellos, estuvo su misericordia con ellos, los salvó a pesar de múltiples rebeliones y reiteradas veces se rebelaban, eran infieles contra Dios, eran infieles a Dios, estaban rebelados contra Dios y Dios los entregaba a sus enemigos. Y a veces vamos leyendo la historia y el pueblo de Israel después se arrepentía, clamaban a Dios, los ayudaba y después volvían a Dios. Pero Dios siempre estaba allí, nunca las abandonó. Eso es el relato. Dios siempre fue fiel y ha sido fiel y será fiel y cumple su promesa. Amén. Y Dios les había prometido que desde Abraham, que la descendencia iba a ser como la arena del mar. Iba a haber multiplicación de sus hijos como las estrellas del cielo. Y eso se cumplió. Y luego, hermanos, cuando vemos, el pueblo ayunó, oró, confesó, bendijeron a Jehová, y hicieron todo este relato, recordaron todo. Y luego en el versículo 36 del capítulo 9, dice, leemos el 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Fíjense que ellos, hermanos, dice, he aquí, hoy somos siervos. Hoy somos tus siervos. Ellos le dijeron a Dios que eran sus siervos. Y lo más importante de todo eso es que es un proceso, hermano, que posiblemente se repita y a veces vemos que es cíclico, pero es importante, yo creo que es imprescindible, es la esencia, lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros los conozcamos a Él, tenemos que lo alabemos, lo reconozcamos como el soberano y que nos postremos como siervos. Y delante del pueblo, después que reconoció, hizo todo lo que hizo y recordó, dijo, mira, Señor, he aquí, somos siervos tuyos. Soy tu siervo. Recibieron ellos la promesa de Dios. Nosotros hoy día recibimos, hermanos, la salvación de nuestro Dios.
y no, ¿qué nos debe quedar nosotros después de todo eso? Señor, me postro delante de ti, soy tu siervo. Después de todo lo que me has dado la salvación, soy tu siervo. Aquí estoy, úsame, Señor. Estoy delante de ti. Pero es bueno que sepamos qué es un siervo. ¿Cómo describe la Biblia o cómo define la Biblia siervo? Y a través del Antiguo Testamento y el Nuevo, sí es verdad que las traducciones a veces cambian un poco. Es difícil tal vez en castellano porque al traducirlo al castellano, siervo, se traduce muchas palabras del hebreo, del original, y se traducen todas como siervo, y ya lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia Española dice que siervo es un esclavo de un señor. Siervo es esclavo, simplemente. En el feudalismo, la persona se sometía al señor feudal y estaba obligada a trabajar para el señor feudal, pero conservaba ciertas libertades, ¿no? Fue cambiando un poco. Y ahí también se llamaba siervo en el feudalismo. Y otra definición es una persona completamente sometida a alguien o algo, o entregada a su servicio. Eso dice la Real Academia Española. Alguien entregada a algo, a alguien, a su servicio. También lo vemos como sinónimo de ministro, siervo, ministro, servir, ministrar. Es el acto de servir, ¿no? A veces, ministro de Dios, ahí viene el ministro, y ahora el ministerio. Y pareciera que estuviéramos en el Ministerio de Relaciones Exteriores o algo así. Pero es servir, dar. Es mi ministerio. Entonces, hay algunas palabras que voy a mencionar que están escritas en el original. Por ejemplo, el que sirve, evet, en el idioma original, evet, que implicaba un servicio voluntario, obligatorio, de aquellos que tenían que servir. A lo mejor, pues, como por ejemplo un funcionario privilegiado de un soberano, un esclavo comprado, el adorador de Jehová. La otra palabra que aparece es masharet, aquel que ayuda a una gran personalidad. Y los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que hay son José cuando servía a Potifar, Josué que acompañó a Moisés. Esa palabra se utiliza en el original. Eliseo, que ella era ayudante de Elías, los discípulos cuando recibían instrucciones de Jesús y vinieron a ser ministros, servidores del Evangelio, Juan Marcos, ayudante de Pablo, y así. Y en el Nuevo Testamento aparece traducido la palabra siervo y en el original diáconos. Y diáconos es lo que estando al servicio de alguien lo representan y asumen el cuidado de sus intereses. Predicadores del Evangelio, Timoteo, Pablo, Apolo. Entonces vemos que hay diferentes palabras en el original que se traducen al castellano como siervo. Pero yo creo que la más importante, la que nosotros debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, es ¿qué es un siervo de Jehová? Y el siervo de Jehová es aquel que reconoce a Jehová como su Dios y que cumple fielmente su voluntad. Amén. Somos siervos de Dios, reconocemos a Jehová, a Dios como nuestro Dios y hacemos su voluntad. Amén. Como Abraham, por ejemplo, Abraham fue llamado siervo de Jehová, Moisés, David, en el Salmo 132:10 dice, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Isaías también, en el Salmo 23, dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Jehová llamó a Isaías su siervo. Y en el contexto de Israel, de todo el pueblo de Israel, de la nación de Israel, es que el Señor
escogió a Israel como su siervo. Él ha sido por Jehová, por Dios, para glorificarle entre las naciones. Dios escogió a Israel, a Jacob. De hecho, en Isaías 44:1 dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusún, a quien yo escogí. Isaías 49:3 dice también: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios tenía ese plan para Israel. Israel tenía que glorificar a Dios entre las naciones. Pero Israel falló. Israel falló, hermano. Israel falló y los profetas, Isaías anunciaba ya que iba a venir el Mesías, Jesús. El Mesías iba a ser el verdadero servidor de Jehová, el verdadero siervo. Iba a aportar luz a las naciones, iba a aportar salvación, y de hecho sabemos que se cumplió. Amén. El siervo de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Isaías 53:12: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. El Señor Jesús es el siervo, hermanos. Israel falló. Y si nos vamos antes, Abraham también falló, David falló, Jacob, Adán falló. Pero que yo recuerde, no es, posiblemente yo me equivoque, pero no recuerdo que a Adán se le haya nombrado como siervo. Adán estaba ahí el tú a tú con Dios. Era perfecto. Pero después de la caída, entonces ahí empezó, yo le llamo el drama, el problema de toda nuestra humanidad. Y Dios llamó a servicio a su pueblo escogido para mostrar a Dios a las naciones. Porque las naciones estaban, y aún muchas están lejos de la voluntad del Señor. Amén. ¿Cuánto lo sabemos? Amén. Y si es verdad, el Señor, Jesús, Cristo es el siervo de Jehová. Pero también la palabra dice, hermanos, del Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Muchos somos semejantes a Jesús. Dios quiere tener una familia de muchos hijos parecidos a Jesús. Y si nosotros vamos a ser semejantes a Jesús, tenemos que ver lo que hizo Jesús. Amén. Un discípulo, hijos, siervos. Es decir, tenemos que tomar como ejemplo lo que hizo Jesús. Jesús ya pagó por nuestros pecados. Nosotros tomamos su ejemplo, pero por supuesto es que no vamos a ir a una cruz, porque ya Él lo hizo. Ese fue su misión. Él vino a la tierra a morir, pero Él nos dejó una misión a nosotros. Y sabemos cuál es la misión, que es la gran comisión. Amén. Y en esa gran comisión entramos nosotros como siervos del Señor, como hijos de Dios. Tenemos que tener esa identidad y plantarnos ahí y aferrarnos a nuestra identidad. Como hijos, como siervos, como discípulos, como salvos, como perdonados, como fuertes en el Señor y fuertes para enfrentar lo que está en contra del Señor en nuestras vidas. Pues esa es la verdadera lucha, esa es la verdadera batalla espiritual que tenemos que tener nosotros. En nuestra mente no dejar de convencer, que nos convenza, no lo estoy diciendo mal, no dejar que nos convenzan y nos adornen lo que dice la palabra. Somos radicales en lo que dice la palabra para no pecar. Amén. Hermanos, y a veces pues nos podemos poner a pensar pues que ya yo tengo cierta edad o soy muy joven,
a servir al Señor, ¿cómo voy a servir al Señor y dedicarme ahí? El servicio tiene, podemos servir de muchas maneras. No es ni muy temprano ni muy tarde para servir. La juventud puede deleitarse de empezar a servir desde la juventud al Señor, de empezar a dar al Señor desde joven. Y estoy seguro que tendrá muchísimas más bendiciones a lo largo de su vida por seguir el camino del Señor. Amén. Si estamos en una edad un poco más cerca de aprovechar, Señor, esos dones que te dio para que puedas servirle a Él. Posiblemente no hemos conocido del Señor. Y en Mateo 20, versículo 1 al 16, se narra la parábola de los obreros de la viña. Cuando el padre de familia salió a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, a la hora undécima, él buscaba para su viña obreros, siervos, y salió a una hora, a la hora tercera, pero a primeras horas se llevó unos cuantos, después salió otra vez 4 veces, y a la hora undécima era ya casi la última hora. Y lo que nos enseña esta parábola rápidamente es que todos, a cualquier hora en nuestro tiempo, necesitamos la salvación. Sea joven, sea de edad media, adulto mayor, anciano. Y posiblemente si empezamos a servir de muy jóvenes, daremos más al Señor. Si empezamos más tarde, porque a veces parece que tuviéramos que, para que Él se convirtió un mes antes de partir y partió con el Señor y todo lo que hizo malo, y yo todos los años sirviéndote, Señor. Pero has tenido más beneficio durante toda tu vida. Parece que como que nos da celo, ¿no? Pero recordemos también el Señor Jesús en la cruz, que antes de morir, de los 2 ladrones, uno de ellos se fue con Él, o sea, fue salvo. Y el Señor da la salvación antes, después, al principio, al final, más menos. En esta parábola a todos le pagó un denario, le pagó igual a todos. Entonces el Señor quiere que todos seamos salvos, independientemente de nuestra edad, independientemente del tiempo en que nosotros hemos conocido al Señor, de dar lo que tenemos. Importante es convertirnos al Señor, dejar nuestro viejo camino y servirle a Él. Amén. Y el servicio es lo mejor que nosotros podemos hacer para Dios, servirle a Él. Decirme aquí, Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, y ya está. Y soy salvo, perdonado, amado, hijo, sacerdote, hermano, victorioso, siervo. Tengo la mente de Cristo. Ahí es donde voy. Tengo que tener la mente de Cristo. Y quiero ir terminando. Y Dios, podemos pensar, un discípulo de Jesús, ¿cómo lo hago? Porque a veces nos preguntamos, ¿sí qué hago? Sigue la palabra, sí, pero es que, ¿cómo es la forma? ¿No? Y se nos puede ocurrir esta pregunta. Yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en estas circunstancias? Se me presenta algo, ¿cómo te glorifico, Señor? Digo, bueno, ¿qué haría Jesús? Y seguro en la palabra está la respuesta. Lo que haría Jesús en esas circunstancias, hermanos. Unos punticos para aclarar un poco cómo vivió Jesús, qué haría Jesús, ¿no? Nosotros necesitamos vivir como Jesús. Jesús vivía cumpliendo los mandamientos de su Padre, las enseñanzas, los ponía en práctica, era confiaba en su Padre plenamente, oraba, tenía una confianza total en el Padre y vivía la palabra. Nosotros tenemos que, hermanos, vivir continuamente según la palabra de Dios. Amén. Pese a que fallemos,
pese a que muchas veces nos equivocamos y caemos, pero cuando pasa eso, recordemos que el pueblo de Israel pasaba eso. Se arrepentían, volvían. Y eso no quiere decir que tenemos carta abierta para pecar y después nos arrepentimos y después buscamos al Señor y ya sabemos que nos va a perdonar. Y ya está. Listo. Y antes de morir, pues ya yo miraba al cielo. Pero mientras tanto voy a disfrutar un poco de aquí y un poco de allá. No. No se puede servir a dos señores a la vez. Tenemos que servir a uno y aborrecer al otro. Si servimos al mundo, pues ¿qué no podemos servir a Dios? Si servimos a Dios, aborrecemos el mundo o el pecado que está en el mundo. ¿Amén? No quiere decir que, como dije antes, en Babilonia, Daniel, él estaba en esa cultura. De hecho, ocupaba una posición gubernamental. Creo que no recuerdo la función exacta que tenía Daniel, pero estaban en cargos en el gobierno. Y ellos estaban en la cultura, le cambiaron el nombre y tal, pero ellos no se alejaron de Dios. Y nosotros, aunque estemos en una cultura donde es posible que hayamos nacido, por ejemplo, si nacemos ahora, nuestra cultura por dentro es del reino. Y nosotros vivimos la cultura donde estamos en el sitio, pero lo que el Señor nos enseña es a tenerlo a Él en primer lugar. Amén. Nuestra cultura no debe cambiar nuestra relación con Dios. Podemos vivir aquí, en China, en Italia, en cualquier sitio, y hacer amigos y llevar una vida social perfectamente, perfecto, igual, pero en nuestro interior tiene que estar el Señor. Y a partir de ahí nosotros vivimos en la cultura. ¿Sí? ¿Sí? Un discípulo, un siervo, tiene que saber qué haría Jesús, saber que Dios es nuestro Padre, tener una relación personal con Él y con Padre, Hijo, Espíritu Santo y ser uno con Él. Gálatas 4, 6, 7 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. ¿Qué más tenemos que tener? Paz con Dios. Tenemos que tener esa paz del Señor. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. ¿Qué más? Tenemos que dar fruto. Amén. Dice Juan 15, versículo 5. Habla Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Entonces tenemos que vivir la palabra, confiar en Dios plenamente, saber que somos sus hijos, Él nuestro Padre, que estamos unidos al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros con la iglesia y con Él. Tenemos que tener paz, la paz que el Señor nos da, y tenemos que dar mucho fruto, permaneciendo en Él. Amén. Tener amor también incondicional por otros. Aparece el primero y el segundo mandamiento, y dijo en Juan 13, 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Es una característica del discípulo, hermano. Amor unos por otros. Y es un mandamiento del Señor. Amén. Y por último, tenemos que cumplir con la gran comisión. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que cumplir esa gran comisión, hermanos. El Señor nos dice que tenemos que ir y hacer discípulos, y tenemos que enseñarles. Y lo que hablaba el pastor antes, ¿no? Que es que le enseñaron la ley al pueblo. Fíjense, los levitas, Esdras, le enseñaban la ley al pueblo. Entonces hay comparaciones entre ver lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo, lo que nos enseña el Antiguo Testamento y lo que nos enseña Jesús. Nosotros tenemos la obligación de enseñar lo que se nos ha enseñado. Amén. Jesús nos enseñó, la palabra nos enseña, la palabra nos corrige, y nosotros tenemos que enseñar también. Amén. No, que eso es para los profesores, eso yo no sé enseñar. Si el Señor dice que tenemos que enseñarles, es porque Él nos va a capacitar y Él nos va a dar cómo y decir, no sé cómo lo va a hacer en el momento, para nosotros enseñarle a alguien las palabras que nos han sido enseñadas a nosotros. Amén. Hermanos, en conclusión, ¿qué haría Jesús? Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Ahí podemos ver la trayectoria de esta historia, la trayectoria de Israel, todo lo que se ha hecho. Dice, pues leyeron la ley, se arrepintieron, confesaron sus pecados, recordaron todas las bendiciones del Señor, alabaron al Señor, se gozaron. Pero al final es postrarnos como siervos delante del Señor. Y pareciera contradictorio, pero el presentarnos delante de Dios como siervos es que nos estamos levantando nosotros como siervos para servirle a Dios. Amén. En la parábola de la viña, cuando el padre de familia sale, él no necesitaba a los siervos. Quien necesitaba el trabajo eran los siervos. Ellos necesitaban trabajar y por eso estaban en la plaza, en el sitio, ahí esperando quien los contratara. Y el Señor de la viña sabía que había gente que necesitaba trabajo. Y lo fue a buscar. Y fue a varias horas, en varios tiempos. Hermanos, quien necesita de servir somos nosotros. Esa es la mayor bendición, que podamos servir. Así que de donde estemos, tenemos que levantarnos para servir al Señor. Ser sus discípulos, tomar identidad en Cristo para fortalecernos y servir al Señor. Señor, aquí estoy. Heme aquí. Úsame a mí, Señor. Envíame a mí. Dime qué tengo que hacer. Y el Señor mostrará, y el Señor dará, el Señor proveerá, el Señor fortalecerá y el Señor te ayudará. Y lo más importante, lo que dijo Jesús: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, hermanos, esto es lo que le traía hoy. Vamos a terminar orando. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos en el andar del día a día. Queremos ser tus siervos, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, perdones nuestras faltas. Muchas veces, Señor, sabemos que te fallamos. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Jesús. Espíritu, que tengamos esa necesidad de tu palabra, de ti, y que la dobleguemos, Señor. Dobleguemos todo lo que no es tuyo. Orgullo, contienda, todo lo que nos impide llegar a ti. Y podamos ser
tus siervos, tus discípulos, tus hijos, Señor. Saber que estamos fuertes en ti, estar unidos a ti. No alejarnos de tu salvación, Señor, porque tú pones el manto de protección en nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti para dar fruto, para tener paz, para trabajar para ti, para gozarnos en ti y en esas aflicciones, Señor, que tenemos, que podamos tener problemas. Saber que te tenemos allí, verte, dirigir nuestra mirada a ti para salir victoriosos, Señor. Porque muchas veces pensamos que son los problemas que nos atacan, pero Padre, el principal problema en nuestra vida es el pecado, Señor, que sabemos que tú lo has vencido en la cruz del Calvario y que nos has dado la victoria. Padre, ayúdanos en el día a día a reconocerte como nuestro Señor, a obedecerte, a guardar tus mandamientos, Señor, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra que tú nos has mandado. Guárdanos, Señor, y ayúdanos, ayuda a tu iglesia, Señor. Guárdanos, líbranos del mal, en el nombre de Jesús. Amén, amén.